Segunda carta a los Corintios en su capítulo 4. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4. Vamos a estar leyendo desde el versículo 13 al 18. Vamos a estar terminando el capítulo 4 de esta segunda carta a los Corintios. Y dice así la palabra del Señor. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Hermanos, tomen asiento. El título del sermón del día de hoy es Mirando a la eternidad. Mirando a la eternidad. Antes de pasar como de costumbre a nuestro sermón, recordamos damos nuestros avisos, nuestras reuniones, ¿no? Recordamos que el día miércoles a las 8 de la tarde tenemos nuestro culto de oración. Están cordialmente invitados. También el día viernes a las 8 de la tarde tenemos estudio bíblico. Estamos estudiando el libro de los Salmos, un libro hermoso. Y el día domingo, ¿no? Guardando este glorioso, precioso tesoro que es el día del Señor, desde las 11 de la mañana en el culto general. Adicionalmente a eso, comentamos y rogamos a nuestros hermanos que estén orando, ¿cierto?, por lo que se nos viene el día 30 de marzo, que es un día de bautismos. Tendremos bautismos el día 30 de marzo. Y también, a modo de anuncio general de la iglesia, comenzaremos un nuevo proceso de membresía. Ustedes saben, nosotros bajo una posición reformada de la iglesia, tenemos un muy alto concepto de la eclesiología y por tanto tenemos una membresía que es un cuerpo de creyentes, ¿no?, que hacen un pacto de familia y que básicamente son el grupo de creyentes que forman parte de las decisiones y el camino que toma la iglesia. Entonces es algo necesario para todas las personas que participan de una iglesia local anhelar ser parte de este proceso. Obviamente yo creo y entiendo que hay muchas dudas, pero esas háganmelas llevar por interno y vamos a conversarlas. Si alguien entonces quiere participar de este proceso de membresía, háganmelo saber. Idealmente manifiéstenlo y yo le daré los detalles pormenores de esto. Amén. Solamente esto es un aviso, ¿ya? Ahora bien, vamos al texto y al sermón del día de hoy. A modo de contexto, ¿no? Ya estamos terminando este capítulo 4 de la segunda epístola del apóstol Pablo. No quiero dejar de recordar el contexto en el cual esto está escrito. Recordamos que esta es la segunda epístola que nosotros tenemos en las Biblias a los Corintios. Pero sabemos que existieron 3 epístolas. Una intermedia, ¿no?, entre la primera y la tercera, y la segunda que nosotros tenemos. Después de la primera epístola, el apóstol Pablo manda una segunda carta, la cual es no bien recibida por los corintios. Es tanto así que el apóstol Pablo mismo es como rechazado de los corintios. Y el apóstol Pablo escribe esta segunda epístola, tercera para él, esta segunda epístola a los Corintios, desde la lejanía, desde lejos, desde una relación que quizás está un poco cortada.
Es por tanto el tenor de la carta del apóstol Pablo un tenor muy conciliador. Eso es lo que hemos visto en esta segunda epístola, ¿no? Muy conciliador el apóstol Pablo diciéndole: yo los amo, yo voy con buenas intenciones, yo quiero lo mejor para ustedes, yo no soy como los falsos, yo los amo, yo he luchado. Y si nosotros vemos quizás recordamos lo que hemos visto solamente en el capítulo 4, hemos visto cómo el apóstol Pablo ha dado a entender a los corintios, ¿no?, que si bien él predica el evangelio, porque obviamente esta luz del evangelio resplandece en los creyentes, y él lo predica, ¿sabe? Y ha dicho que la luz del evangelio, él mismo lo ha dicho, los inconversos no le resplandece la luz del evangelio. Y él predica y tiene podríamos decir, la bendición, ¿no?, de ser un pregonador del reino de Dios. O sea, él tiene el privilegio dado por Dios de predicar su evangelio, que eso es un tesoro, algo por lo cual cualquier persona debería gloriarse, pero él dice: yo tengo ese tesoro en vasos de piedra, porque yo no quiero que se opaque la gloria de Dios. Esto es lo que el apóstol Pablo viene diciendo, ¿ya? Solamente estoy contextualizando. Es así entonces que el apóstol Pablo, se manifiesta como un servidor de los corintios, pero alguien que quiere que su gloria se opaque, o sea, que de alguna manera brille la gloria de Dios, porque Él es el que hace. El mismo el apóstol Pablo dice que Él solamente un siervo. ¿Por qué? Porque básicamente Dios ha derramado misericordia sobre Él. Ahora, todo esto adorna, y esto es adorno para poder comprender lo que el apóstol Pablo va a comenzar a decir ahora. No olvidemos el tenor. El apóstol Pablo está tratando de ganarse el corazón, está tratando de hacerle entender a los corintios lo que él hace y lo que él sufre. Recordemos que la semana pasada también habló del sufrimiento que él había tenido, ¿no?, que él estaba dispuesto a sufrir por ellos, por los corintios. Dicho eso, ya adornado quizás el contexto, vamos a ver lo que dice el versículo 13. Dice: pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. El apóstol Pablo entonces comienza dejando claro cómo el hecho de que todo creyente se llama creyente. ¿Por qué? Porque tiene fe, ¿no? Esa es una realidad. Los evangélicos, podríamos decir, los salvos, son salvos por la fe. Esta es una cosa que nosotros como protestantes defendemos. Defendemos porque es escritural, es una verdad inamovible. Nos separa de la doctrina romana, ¿no?, donde establece que la fe es por fe, por gracia, ¿cierto?, pero más obras. Ojo con esto, es muy peligroso y lamentable, porque muchas personas evangélicas, protestantes, piensan como los católicos, que la fe es por gracia más obras. No, hermanos. Sola gracia, sola fe. Nosotros somos salvos por la fe. Y el apóstol Pablo, o sea, aquí está diciendo entonces, y está dejando claro que él tiene algo en común con los corintios. Nosotros somos hermanos. Nosotros manifestamos la fe. Ahora, lo que el apóstol Pablo está haciendo es citar básicamente uno de los salmos para escrituralmente establecer una verdad, una realidad visible y, podríamos decir, lógica de todo creyente. Todo creyente que, podríamos decir, creen en el Señor, va a tener como manifestación natural el hablar de eso. Todo aquel que realmente cree, habla. De hecho, así lo establece el Señor Jesucristo hablando en Lucas 6. Dice: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. ¿Qué concluye? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. La manifestación clara, hermanos, de una vida transformada es natural, podríamos decir. No hay que forzarlo. Cuando una persona es creyente de verdad, va a fluir lo que hay en su corazón. Ahora, esto a nosotros nos debería llevar a pensar, bueno, ¿y cuáles son nuestros temas? ¿De qué es lo que yo hablo continuamente? ¿Qué es lo que está llenando mi corazón? ¿Realmente en mis conversaciones
está la palabra de Dios? ¿Estoy hablando de la obra de Dios? ¿Estoy hablando de cosas espirituales? ¿O básicamente en mi vida yo tengo conversaciones de vanidades varias? Porque ojo, de lo que nosotros no necesitamos saber, podríamos decir, o no necesitamos que usted nos diga con palabras literales qué es lo que hay en su corazón para poder ver su corazón. ¿Sabe lo que necesitamos? Solamente de oír de lo que habla. ¿Por qué? Porque de manera natural usted habla de lo que llena su corazón. Lamentablemente, esto muestra los ídolos que muchas veces tenemos. Los padres o madres muchas veces hablan mucho más de sus hijos que de Dios. Y ojo que no estoy diciendo que básicamente no tengamos a nuestros hijos en nuestro corazón, son nuestros hijos. Pero hermanos, lamentablemente para muchas personas el único tema que existe es su hijo. O derechamente, ya esto es más aberrante, hay muchas personas que lo único que hablan es de fútbol. Fútbol. No tenemos para qué entrar a abrir su corazón para descubrir lo que hay ahí. ¿Por qué? Porque básicamente lo que vamos a encontrar ahí es un partido de fútbol. Hermanos, el apóstol Pablo está dejando claro que él cree, por tanto proclama. Y si nosotros vemos el contexto en el cual el apóstol Pablo está hablando del contexto de su obra de predicación. Él está hablando de su obra de entregar su vida por la predicación del Evangelio. Ahora, el apóstol Pablo está usando esta forma de expresar para decir que él, como cree, actúa. Y él habla. Ahora, esto me lleva también a reflexionar en una muy triste realidad de la iglesia hoy día. Un pasaje y una forma que se ha entendido muy, pero muy mal a partir del segundo avivamiento. Esto viene, que algunos le llaman avivamiento, para mí no es un avivamiento. Desde lo que se empezó a entender, ¿no?, por medio de que una persona es salva porque repite una oración. Romanos 10, versículo 9 al 10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Por qué? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Lamentablemente se ha enseñado mucho esto y nosotros formamos parte de esto. Repite la oración del pecador y serás salvo. Hermanos, esta es una triste mala interpretación de los textos. Y es muy, podríamos decir, nefasta, incluso oscura doctrina que está haciendo mucho daño en la iglesia de Cristo. ¿Saben cuántas madres y padres están esperanzadas de sus hijos que están derechamente en el mundo, creyendo que son salvos porque alguna vez repitieron una oración de fe? Personas que ven a sus hijos, son mayores, sus hijos perdidos en sus delitos y pecados, alejados totalmente de Dios. Y ellos en su corazón guardan una esperanza. ¿Por qué? Porque en algún momento repitieron una oración, siendo que ellos están condenados. Nadie se salva por repetir una oración, hermanos. Nadie, absolutamente nadie. El infierno, y esto va a ser duro decirlo, pero el infierno está lleno de personas que han repetido la oración del pecador. Nadie se salva por repetir una oración. Lo que está diciendo el apóstol Pablo, que también escribe a los romanos, es lo mismo que le está diciendo aquí a los corintios. El hombre que cree, proclama. El hombre que cree naturalmente proclama. El verdadero salvo realmente respira esa salvación y la proclama y la vive. Eso es lo que el apóstol Pablo está tratando de decir en los dos textos. Aquel que realmente es salvo no va a tener miedo en proclamar el nombre de Dios. No en repetir una oración y decir, oh no, yo repetí una oración cuando tenía 15 años y ahora tengo 40 y tengo una vida totalmente alejada de Dios, pero soy salvo. No, hermanos, no. Los salvos se entienden, no se saben por sus obras, por claramente su relación con Dios. Hermanos, este es lo que el apóstol Pablo está diciendo: yo creí y por tanto hablé. Este es el orden. Hay fe y proclamo. No es que yo repito y soy salvo, no. Yo creo y proclamo, yo creo y hago. El apóstol Pablo entonces deja muy claro esto. Yo, el apóstol Pablo, creí y entonces actué en pos de lo que yo creo. Y hermanos, esto es fundamental entender, porque realmente
Nosotros somos lo que creemos. Nosotros somos lo que creemos. Nosotros actuamos, tomamos decisiones continuamente en virtud de lo que creemos. Y esta es una realidad. Pensemos en un ejemplo de una familia. Yo como padre, si veo el bienestar y pienso y de alguna manera creo que lo mejor para mis hijos es que jueguen PlayStation todo el día, porque eso les hará un gamer y no sé, yo estoy hablando de una tontera, obviamente. Y de alguna manera eso le va a asegurar su vida. Yo naturalmente si creo eso voy a comprar un PlayStation y voy a usar todo lo posible para hacer un espacio a mi hijo para que juegue PlayStation y voy a dejarle todo el tiempo, lo voy a sacar de la escuela para que él juegue PlayStation, porque eso es lo que yo creo. Yo me voy a mover según lo que yo creo. Ahora el punto es este. Para los creyentes, para los padres de familia, ¿qué es lo que realmente usted cree que es lo mejor para sus hijos? ¿Usted realmente cree que lo mejor que puede entregarle a sus hijos es la fe? ¿Es la palabra de Dios? ¿Es el camino del Señor? ¿Es la salvación eterna? Bueno, si es realmente nuestro entendimiento, entonces tenemos que conducirlos por la vida del creyente. Tenemos que utilizar los medios que tengamos para llevarlos a las Escrituras. Tenemos que aconsejarlos con las Escrituras. Tenemos que leerles las Escrituras. Tenemos que traerlos a la iglesia. Tenemos que hacer vidas que se ordenen en pos de eso. Hermanos, ¿cuál es el punto de esto? Que lamentablemente nosotros vemos hoy día una iglesia evangélica que dice creer algo, pero hace otras cosas. Dice creer y amar a Jesús, pero actúa de la manera totalmente incorrecta o contraria. Dice y proclama la fe, pero lo que hace es dedicarse a los deseos de la carne. Y hermano, cuando digo deseos de la carne no me refiero justamente a, no sé, al alcohol o a la prostitución o a la pornografía, cosas que son las más... No, hermanos, la pereza es la carne. La flojera es la carne. La indiferencia es una obra de la carne, hermanos. La vanidad, la ociosidad, todas esas cosas son obras de la carne. La desobediencia, un montón de cosas son manifestaciones de la carne misma. Entonces, el punto es, y para nosotros de manera de aplicación, es, bueno, realmente vivimos y nos esforzamos en lo que nosotros proclamamos, porque aquí hay un grupo de personas y tenemos algo en común. Todos hemos proclamado la fe en Jesucristo, ¿no? Proclamamos esa fe en Jesucristo. Bueno, entonces, ¿qué pasa con nuestro actuar? El apóstol Pablo para nosotros es ejemplo. ¿Por qué? Porque él dice entonces, yo creí, por tanto hablé. Creímos, hablamos. Creemos, actuamos en pos de lo que creemos. Fíjense lo que sigue diciendo el apóstol Pablo. Versículo 14. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Fíjense lo que hace el apóstol Pablo. Apunta derechamente al problema que nosotros hoy día tenemos y el hombre ha tenido históricamente. El problema es la perspectiva, hermanos. Es perspectiva. No solamente desde la posición que miramos, sino lo que estamos mirando. El apóstol Pablo, fíjense lo que está diciendo con esto. Su esperanza no está acá. La esperanza del apóstol Pablo no está en que el Señor me va a bendecir ahora. El otro día compartía con un hermano una publicación de una iglesia de esta de prosperidad. Ven con expectativas porque Dios te va a sorprender. ¿Qué es eso, hermanos? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué tipo de cristianismo estamos enseñando? El apóstol Pablo está poniendo los ojos en lo eterno. Por el título del sermón se llama Mirando a lo eterno, ¿no? El apóstol Pablo está mirando a la vida siguiente. Él está diciendo, miren, yo me muevo, yo proclamo, yo hago. Y ojo que el contexto es que él está sufriendo. ¿Por qué? Porque él está mirando la resurrección de Cristo. Él dice, Jesús el que resucitó, también nosotros nos resucitó y nos presentará con ustedes. Nosotros, hermanos, debemos mirar como el apóstol Pablo está mirando las cosas celestiales. Recordemos el contexto de que el apóstol Pablo también,
sufría, hermanos. Él padecía y él decía entonces, yo estas cosas las hago, ¿por qué? Porque yo estoy mirando a un lugar en particular. El punto, y aquí nosotros tenemos que plantearnos y confrontarnos con la Escritura y decir, bueno, ¿dónde estoy mirando yo en mi vida evangélica? Pregúntese esto es para usted. ¿Dónde están mis ojos al momento de tomar decisiones? Al momento de ordenar mi vida. ¿Estoy tomando decisiones para el aquí y el ahora? Típico de la teología liberal, anticristiana y antibíblica, o mis decisiones están fundamentadas mirando la resurrección de Cristo hacia lo eterno. Si nosotros le preguntáramos al apóstol Pablo, la respuesta está aquí. Apóstol Pablo, ¿por qué tú sufres? ¿Por qué tú predicas? ¿Por qué tú estás dispuesto a poner tu vida en riesgo? ¿Por qué tú realmente te sacrificas? ¿Por qué tú te entregas a la obra del Señor y a la iglesia? ¿Qué estás mirando? Bueno, el apóstol Pablo lo dice. Él hace estas cosas sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, Dios, a nosotros también nos va a resucitar. Él está poniendo su énfasis, hermanos, en las cosas celestiales, en las cosas que son eternas, en las cosas que realmente importan, hermanos. Tenemos que ser confrontados con esto. Y esto quizás no es solamente de hoy día, lo hemos visto en toda la segunda epístola del apóstol Pablo. ¿Qué es lo que realmente nos importa? El entender y mirar hacia la eternidad hace que el apóstol Pablo se mueva. Fíjense, versículo 15. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abunde la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para la gloria de Dios. El apóstol Pablo entonces hace referencia al dolor y al padecimiento. Ya sabemos, por los capítulos, versículos, predicaciones anteriores, que el apóstol Pablo ha sufrido mucho por la iglesia. Recordemos los padecimientos del apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue azotado, ¿cierto? Fue golpeado, se le acercaron tumultos, lo apedrearon, hermano, náufrago. Una serie de sufrimientos que nosotros estamos muy lejos de padecer. Y él dice que todas estas cosas que hace por la iglesia, lo hace por amor. Él sufre por amor a los creyentes. Y dice para que abunde la gracia por medio de muchos. También hemos visto en predicaciones anteriores, en este mismo 2 Corintios, cómo resulta que del padecimiento de uno se vivifica. Él dice anteriormente, yo llevo la muerte de Cristo para que la vida de Cristo se manifieste en otros, ¿no? Está diciendo exactamente lo mismo en otras maneras. Yo sufro ¿para qué? Para que abunde la gracia por medio de muchos en muchos. Y mientras más creyente hay, ¿cierto? La acción de gracias, la gratitud, la oración, la adoración a Dios va a ser más grande. El apóstol Pablo tiene sus metas en una concepción totalmente espiritual, eterna. Sus metas no son terrenales, hermanos. Él no quiere conseguir un mejor trabajo, no quiere conseguir un mejor puesto, no quiere ser más feliz, no quiere comer más rico. No. El apóstol Pablo no está pensando en esas cosas. El apóstol Pablo está pensando en la gloria de Dios que se haga manifiesta. Hermanos, volvamos a confrontarnos entonces. Bueno, ¿dónde estamos poniendo nosotros nuestra vista, nuestros ojos? Es triste, hermanos, es muy triste ver cómo muchos creyentes tienen luchas, batallas que son, podríamos decir, inaceptables a la luz de las batallas de los verdaderos héroes de la fe. Personas que luchan con levantarse un día domingo, hermano. Levantarse el día domingo es un problema para ciertas personas. Pero aquí estamos armando de hermanos que están sufriendo el martirio por la fe. ¿Se dan cuenta de la diferencia en las mentes? La diferencia en la forma de entender la vida, de tener una concepción de la realidad. Es porque una persona es tremendamente carnal y la otra es tremendamente entendida. Ahora, lo que como creyentes nosotros deberíamos tomar decisiones, ¿qué quiero yo para mi vida espiritual? ¿Quiero ser el carnal que luche toda mi vida con levantarme el día domingo? ¿O quiero realmente ser una persona que entienda la vida espiritual, que comprenda esto y que esté dispuesto a entregarse y mirar el ejemplo del apóstol Pablo? Ni siquiera nosotros tendríamos que apelar al entendimiento propio o quizás al propio juicio de las personas. Veamos lo que dice la Escritura. El apóstol Pablo dice, imítenme a mí. ¿Y por qué imítenme a mí? Porque yo imito a Cristo.
La meta clara de un creyente es imitar al apóstol Pablo en este sentido. Y por tanto la invitación, y no invitación, el mandamiento para toda la iglesia desde parte de la Escritura es: pongan su perspectiva, sus ojos, su norte, sus metas, sus esfuerzos desde una posición mirando, ¿cierto?, a la eternidad. Esfuércense para eso, para glorificar a Dios. El apóstol Pablo viene a hacer una conclusión, versículo 16. Por tanto, él dice: no desmayamos. Antes, aunque este hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva día a día. El apóstol Pablo pone un por tanto, ¿no? Este por tanto ya sabemos que viene a ser una especie de conclusión. Y si nosotros pensamos y parafraseamos esto, es como el apóstol Pablo estuviera diciendo: como yo ahora pongo mis ojos en el cielo, como yo creo en Cristo y me muevo para con Cristo, yo estoy dispuesto a padecer por amor a ustedes, y yo no voy a desmayar en esto. No voy a descansar en esto. No me voy a dejar vencer por esto. Yo no desmayo en esto. Yo no me voy a caer. Yo voy a seguir luchando. ¿Por qué? Porque sabemos que las luchas que se dan cuando uno realmente quiere servir a Dios son muchas, hermanos. Y fíjense que la lucha más difícil que usted va a tener día a día para poder vivir en la fe es con usted mismo. El peor enemigo suyo es usted mismo. Al primero que tiene que golpear, acallar, ¿cierto?, para poder vivir en la fe, es su propio corazón. A sus pensamientos. Si usted quiere obedecer a Dios, tiene que callarse a usted, decirle a su corazón y estrujarlo, decir: tú no hablas. Tú no opinas en esto. Eso es lo que más nos cuesta, hermano. Y a todos. Todos tenemos diferentes anhelos, diferentes luchas, diferentes concepciones, diferentes metas, y tomamos ciertas banderas que atentan contra nuestra vida espiritual. Nosotros lo que tenemos que hacer es aplastarlas. Algunos lucharán con la vanidad, otros lucharán con deseos, otros lucharán con flojera, otros con la ignorancia, no sé. Hay una serie de cosas que nosotros tenemos 100.000 luchas, hermanos. Y para poder caminar correcta en la fe tenemos que luchar, hermanos. Y nadie les dijo que iba a ser fácil. No crea que ahora, oye, el sermón hermoso del día de hoy, yo desde mañana soy un nuevo creyente. Y difícil. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque el que no sabe con quién pelea está perdido. O sea, el que no sabe con quién tiene una batalla está condenado a perder. Y lo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado es que el hombre que está en nosotros, ese no muere. Usted lo asesina, pero resucita el otro día y queda al rato. Usted lo puede acribillar, ¿sí? Acribilla su corazón. Llora en humillación ante Dios, ¿cierto? Se entrega. Pero en los 5 minutos ya se paró de nuevo y está con todas sus fuerzas. Ese es nuestro corazón. Entonces no piense que usted, hoy día yo gané una batalla y no, hermanos. No. Ese yo pequeñito que usted lleva en su corazón y que le gusta ser grande, se va a morir con él. Toda la vida, hermanos. Toda la vida va a pelear con él. Entonces usted tiene que estar dispuesto a pelear siempre, a no desmayar. El apóstol Pablo aquí dice: no desmaye, no desmaya él. Y hace referencia, ¿cierto?, a este hombre exterior. Dice: aunque este hombre exterior, ¿cierto?, el cual quizás puede ser entendido como la carne misma, pero que también como el viejo hombre, va siendo desgastado. Mientras lucho yo en la fe, me voy desgastando claramente. Nuestras fuerzas. El apóstol Pablo, imagino que debe haber sido muchas consecuencias físicas por sus maltratos, pero quizás también nosotros vamos a sufrir ese desgaste continuo. Y dice, pero él hace un paréntesis, hace un paralelo, una comparación que tiene opuestos. Mientras el viejo hombre, este hombre exterior, podríamos pensar en la carne, este viejo hombre está desgastándose, interiormente hay un hombre que se está renovando día a día. Ese podría ser el nuevo hombre. El hombre que vive en el Espíritu. Y esto es una realidad.
Mientras nosotros más machacamos nuestra carne, más espirituales somos. El apóstol Pablo entendía que mientras más se entregaba y más se desgastaba por el Evangelio, por proclamar la buena nueva del Evangelio, y mientras más sufría incluso en la fe, espiritualmente él podía disfrutar de ser renovado día a día. El que iba manando era el nuevo hombre, ese hombre del nuevo nacimiento, ese hombre, vamos a llamar celestial, espiritual. Ese se va renovando. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tomamos consignas y tomamos luchas que tienen connotaciones espirituales, van a tener, hermanos, como consecuencia natural, un crecimiento espiritual. Mientras nosotros batallemos y machaquemos a este viejo hombre, el que tenemos que ir desgastando, al que tenemos que ir peleando, naturalmente el nuevo hombre se va a ir renovando, va a ir renovando sus fuerzas. Hermanos, y esta es una cosa que tenemos que tener clara. ¿Usted quiere realmente crecer espiritualmente? El anhelo de todo creyente, ¿no? Yo quiero crecer espiritualmente. Bueno, aquí tenemos la fórmula, hermanos. Desgaste al viejo hombre. Desgástelo, agótelo, llévelo a sufrir. Toma ese viejo hombre y golpéelo. Esa es la forma. Así usted va a crecer espiritualmente. Esa es la fórmula. ¿Qué sucede? Veamos la cosa inversa. Toma el viejo hombre, hágale cariñito, ¿cierto? Siéntelo, adórnelo, vístalo bien, póngalo cómodo a ese viejo hombre y usted va viendo cómo el hombre interior, el espiritual, va desapareciendo. Es una relación inversa. Siga dándole, aliméntelo, dele harta comida a ese hombre viejo, ¿cierto? Tápelo porque tiene frío. Hágalo dormir. Dele vitaminas. Va a tener un hombre viejo fortalecido, hermano. Pero el hombre interior va a ser famélico, delgado, flaco. Bueno, hagamos entonces lo contrario, hermano. En vez de hacerle cariñito a ese viejo hombre, agárrelo a golpe. Golpéelo, desquítese con él, ¿cierto? Quítele la comida, sáquele la ropa, sáquele el abrigo, ¿cierto? Expóngalo al frío, levántelo temprano en la mañana y usted va a dar cuenta de que el nuevo hombre, el hombre espiritual va a empezar a ser renovado. Esta es la relación. El apóstol Pablo entonces, ¿qué concluye? Yo estoy dispuesto, dice él, a hacer todas estas cosas. ¿Por qué? Porque yo entiendo. El apóstol Pablo entiende. El apóstol Pablo tiene sus ojos puestos en Cristo. Fíjense lo que sigue diciendo, versículo 17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Cuando nosotros, hermanos, tomamos nuestros padecimientos y los comparamos con los padecimientos de Cristo, del apóstol Pablo, vamos a sacar a Cristo, del apóstol Pablo, que es el que está aquí haciendo referencia, podemos decir que los padecimientos del apóstol Pablo son gigantescos, ¿no? ¿O alguien de nosotros ha tenido algún padecimiento como el del apóstol Pablo? Si yo dijera, oye, levante la mano al que han sido apedreados, estoy seguro que nadie. ¿Quién ha recibido azotes? Ninguno. ¿Quién ha pasado necesidad? Ahí va a alentar uno. Pero no son comparativas con la del apóstol Pablo. Las tribulaciones, la dificultad, el dolor, el padecimiento del apóstol Pablo, comparado a lo nuestro, es gigantesco. Pero fíjense lo que dice el apóstol Pablo en el texto. El apóstol Pablo dice y describe esta leve tribulación momentánea. Él describe sus padecimientos y lo describe así: leve tribulación momentánea. Los padecimientos del apóstol Pablo son leves, momentáneos. El apóstol Pablo podemos ver que entiende y vive sus sufrimientos de la misma forma que los vivimos nosotros, ¿no? Pastor, es que ya no puedo más. Es que no puedo seguir lidiando con eso. No puedo seguir batallando con esto. ¿Y qué pasa? No, es que tengo un jefe conflictivo. Qué gran tribulación. Pastor, es que ya no me quedan fuerzas. No me quedan fuerzas. Ya no hay qué hacer. ¿Por qué? Porque mi esposa me grita. Hermanos, mi intención no es menospreciar sus luchas. Lo que yo quiero es que usted entienda que si el apóstol Pablo dice que sus tribulaciones son débiles, son mínimas,
las tuyas y las suyas también pueden ser entendidas de la misma manera. Ahora, ¿por qué las tribulaciones del apóstol Pablo sabe y él las entiende como mínima? ¿Por qué? Porque él está poniendo los ojos en el lugar correcto. Él pone en una balanza esta tribulación de connotaciones momentáneas, porque hermanos, por más que sea toda su vida, a la luz de la eternidad, es menos que momentánea. Es pequeñísima, es mínima, básicamente no existe. Si usted compara podríamos decir, esta parte de la eternidad con la eternidad de verdad, usted puede padecer 70 años, tremendas tribulaciones, pero a la luz de la eternidad va a ser, como dice el apóstol Pablo, una leve tribulación momentánea. Pero eso lo va a entender sola, única y exclusivamente cuando usted ponga sus ojos en la eternidad. Porque si usted pone todo su énfasis en el aquí y el ahora, lo que usted va a hacer es enfocarse en su sufrimiento y padecer y abrazar su padecimiento y hacerlo gigantesco. Pero el apóstol Pablo, como ya nos ha mostrado, que está poniendo sus ojos en la resurrección, en la gloria de Dios, él dice: lo que yo estoy pasando ahora y estoy dispuesto a pasar por ustedes, hermanos, en la iglesia de Corintios. Sufrimientos, persecuciones, golpes. Esto para mí yo lo veo como leve. ¿Por qué? Porque todo lo que yo estoy haciendo ahora tiene en vosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. En otras palabras, esto, hermano, lo que la lucha del apóstol Pablo realmente es gloriosa. Es importante, es majestuosa, es grande. Esto realmente exalta, podríamos decir, es gloriosa, exalta el nombre de Dios y por tanto es gloriosa, apunta a la gloria de Dios. Mis batallas, dice el apóstol Pablo, tienen un peso de gloria porque apuntan a lo celestial. Ahora mi pregunta quizás para ustedes, bueno, ¿qué connotación tienen sus batallas y sus luchas? ¿Acumulan un peso de gloria o son luchas vanas, de carácter intrascendente, temporales? Miren, veamos podríamos decir, la contradicción tan grande en las formas de entender la vida y los problemas. Para el apóstol Pablo, que realmente sufre en comparación a nosotros, las tribulaciones son momentáneas. ¿Por qué? Porque él pone su énfasis en la gloria de Dios, en lo celestial y en lo eterno. Por el otro lado tenemos aquí al cristiano promedio, que tiene pequeños problemas, pero sus ojos están súper metidos en el mundo, se ahogan en sus problemas y ni siquiera piensa en lo eterno. Bueno, ¿cuál de los dos lados, ¿en cuál de los dos lados quiere estar? Seguir sufriendo y padeciendo por tribulaciones que el apóstol Pablo se pararía delante de usted y se taparía la cara y diría: ¿de qué estamos hablando? O tomar una perspectiva cristiana, bíblica, y mirar al cielo y tomar el ejemplo del apóstol Pablo y enfocarse en el reino de Dios y en la gloria de Dios para mirar en la eternidad, tener una perspectiva eterna y entonces vivir el sufrimiento y entenderlo de otra manera. Yo creo que de todas maneras deberíamos tomar el lado de acá, ¿no? ¿Estamos de acuerdo en eso? Yo creo que sí. Ahora el apóstol Pablo, fíjense, no le estoy diciendo yo que el apóstol Pablo está mirando para allá. Oye, que el pastor inventó que el apóstol Pablo estaba mirando a lo celestial. ¿Y le gusta inventar esas cosas al pastor? No, hermanos. Veamos el versículo 18. ¿Qué dice el apóstol Pablo? No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Yo no lo podría haber dicho mejor. El apóstol Pablo lo dijo de manera literal. ¿Dónde está mirando el apóstol Pablo? ¿A las cosas que se ven o a las que no se ven? A las que no se ven. ¿Cuáles son las cosas que sí se ven? El aquí, el ahora, mis circunstancias, las cosas que yo puedo observar. ¿Cuáles son las cosas que no se ven? La esperanza eterna, la redención eterna, la comunión con Dios, la resurrección. ¿Dónde está enfocado el apóstol Pablo? ¿Dónde está mirando el apóstol Pablo? Está mirando lo eterno, está mirando para allá. El problema es, ¿dónde estamos mirando nosotros? ¿Dónde mira la iglesia hoy día? La iglesia mira acá. Hermanos, es cosa que usted me acompañe a consejería. Yo le voy a invitar a... No voy a hacer nunca eso, pero un ejemplo. Lo voy a invitar a consejería un día, voy a poner un micrófono, y usted se va a dar cuenta de los problemas que todos los hermanos tienen.
de 20, uno tiene una connotación celestial o espiritual. Los demás son todos enfocados en el aquí y el ahora. Hermanos, la palabra del Señor está ahí para que nosotros primero seamos confrontados y entendamos y podamos crecer en entendimiento y crecer espiritualmente. Y la forma de crecer espiritualmente es haciendo lo que la Biblia nos enseña. Aquí el apóstol Pablo entonces nos dice, miren a lo eterno, hermanos. Ustedes tienen que poner en sus corazones el anhelo, ¿no?, de poder mirar hacia lo eterno, hacia lo celestial. Yo entiendo que todos tenemos quizás conflictos, no sé, familiares. Yo entiendo que podemos tener situaciones económicas complejas. Yo puedo entender también que tengamos situaciones en los trabajos difíciles. Sé que tenemos problemas con nuestros hijos muchas veces. Sé que tenemos problemas con familiares. Sé que cargamos con enfermedades. Pero ¿saben qué? ¿Cuál es la cosa que tienen todas estas cosas que hemos dicho en común? Todas esas cosas que hemos hablado tienen que ver con esta parte de la eternidad. Son visibles y temporales. Yo no estoy diciendo que deje de luchar, bajo ningún punto de vista. ¿Tengo que seguir esforzándome por unir mi familia? Amén. ¿Tengo que seguir esforzándome para darle de comer a mi familia? Amén. ¿Tengo que, esforzarme en que las cosas se ordenen? Amén. Sí, yo no estoy diciendo lo contrario. Pero aquí tiene que haber un tema de perspectiva. Usted tiene que hacerlo, todas estas cosas que hemos dicho, pero mirando a la eternidad. Encontrando consuelo en la eternidad. Encontrando esperanza en la eternidad. Encontrando paz en la eternidad. Encontrando fortaleza en la eternidad. Usted puede tener luchas muy duras, hermanos. Pero si usted se enfoca en la lucha aquí, está perdido. Usted tiene que mirar las cosas que no se ven. Mirar la resurrección. Si, hermanos, si el día del Señor es un día glorioso donde nosotros podemos meditar en las maravillas de Dios. Podemos meditar en las cosas celestiales de Dios. Podemos ser recordados de que tenemos que mirar a la resurrección, a la comunión eterna con Dios. Tenemos que mirar las Escrituras y decir, nosotros vamos a estar ahí cuando esté el Cordero y nosotros digamos, glorias sean dadas al Cordero. Esas son las cosas que a nosotros deben alentarnos. Claramente vamos a tener situaciones y padecimientos, pero no dejemos de mirar la cruz, no dejemos de mirar la eternidad, hermanos. Si no, vamos a perder totalmente el foco de lo que es vivir en la fe. También mirando la eternidad yo debo darme y entregarme, hermanos. Entregarme en amor, inclusive al sufrimiento. Entregarme, hermanos, al sacrificio. Tengo que entregarme a negarme a mí mismo. Todas estas cosas tengo que hacerlas enfocados, hermanos, en las cosas celestiales. El apóstol Pablo es un ejemplo glorioso de eso. No perdamos, hermanos, el norte haciendo tesoros terrenales. No perdamos nuestro tiempo, nuestras fuerzas, nuestras virtudes, entregándolas en consignas vanas, hermanos. Pongamos nuestros ojos en la eternidad. Actuemos en pos de lo celestial. Quiero terminar con esto. Palabra de Jesucristo. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Amén. Quiero invitarles a orar, hermanos. Padre glorioso, damos gracias por permitirnos este tiempo, Señor, de su palabra. Damos gracias por el ejemplo del apóstol Pablo, que se entregó en sacrificio, en amor por su obra, por las cosas celestiales. Rogamos que usted nos ayude también a caminar en la fe correctamente, esforzándonos, Señor, en las cosas eternas, en su gloria, Señor. Ayúdenos a sobrellevar de manera correcta nuestras tribulaciones, que son de carácter momentáneo. Ayúdenos a entenderlas desde la perspectiva correcta. Señor, le damos gracias a usted por su amor. En el nombre de Jesús.